el tema siguiente de las clases de técnicas serológicas, las clases de laboratorio, y hoy voy a dar lo que son las técnicas que se basan en una reacción de aglutinación. Entonces vamos a dar primero la teoría, que es un poquito más larga y es como que hay que ponerle más cerebro. Y después vemos la clase de aglutinación, que es más fácil. Entonces, ¿será que la clase de aglutinación la puede dar por grupo? No darla aquí. Porque de ese es el examen, el quiz de la semana que viene. Sí. No sé qué dirán. No sé ustedes, porque... ¿Cómo a qué hora salimos? Porque tenemos parcial mañana. Y estamos. Y estamos. No estamos. No estamos. No estamos. Yo también lo digo porque vamos a hacer nivel por ejemplo. Bueno, pero me parece que no salieron muy bien En las últimas. en lo de precipitación. Ay, claro, no. Yo no he corregido ese examen, pero mientras esperé a Diana, vamos a decir que 2 clases que vamos a ver de lo que es el tercer examen teórico, ya vamos a dejar la parte básica. Ya se supone que ustedes manejan la parte básica de respuesta inmune, y vamos a ver un poquito ya de la inmunología aplicada. Entonces, en estas reacciones de hipersensibilidad vamos a ver una serie de situaciones que se producen cuando la respuesta inmune, utilizando los mismos mecanismos que utiliza para defendernos de los microorganismos infecciosos, de los tumores y de todo aquello que es extraño, esos mismos mecanismos los utiliza pero de manera inadecuada, descontrolada o exagerada. Entonces, en vez de producir beneficio, produce lesiones en el tejido donde se esté llevando a cabo esa respuesta inmunitaria. Entonces, eso es lo que quiero que entiendan. Aquí vamos a ver los mismos mecanismos innatos y adaptativos que hemos visto, que vimos durante el segundo bloque, vamos a decir. Pero en este caso, el sistema inmunitario reacciona de una manera inadecuada o como dice allí el término que es de hiper, significa exagerada. Una respuesta inmunitaria exagerada que termina causando, como dice la diapositiva siguiente allí, ¿quién está pasando? Adolfo. No, por Daniel. Como dice en la diapositiva siguiente, termina causando daño en el tejido donde se esté llevando a cabo esa reacción. Entonces, y por eso se definen así: trastornos provocados por respuestas inmunitarias descontroladas o excesivas frente a ciertos antígenos, los cuales producen lesiones en los tejidos del individuo que está padeciendo esa reacción. Entonces hay una serie de enfermedades que son causadas por estas reacciones de hipersensibilidad, y muchas veces las llaman enfermedades por hipersensibilidad. La siguiente. Esas reacciones, cada reacción tiene un mecanismo diferente. Entonces, desde hace bastantes años se clasificaron en 4 grupos. Ya hay libros donde meten un 5º grupo, porque meten una hipersensibilidad tipo 5, en donde meten todo lo que son las enfermedades autoinmunes. Sin embargo, la clasificación clásica, vamos a decir, las divide en 4, y muchas de las enfermedades autoinmunes se incluyen en lo que es las reacciones tipo 3, que ya vamos a ver qué son. Entonces se clasifican en 4 grupos. En 4 grupos se designan con números, se llama romanos, 1, 2, 3, 4. Y la diferencia entre una y otra va a estar el mecanismo inmunitario que causa la reacción. El mecanismo. Fíjense, las tres primeras, el componente inmunológico responsable de la reacción son anticuerpos. La IgE en la número 1, la IgG y la IgM en la 2 y en la 3. Y en la 4, ya el responsable no es un anticuerpo, que es un linfocito.
la número 4 es la hipersensibilidad de tipo celular. Es la única en donde la responsable de esa respuesta mala son los linfocitos. Ajá, entonces, todavía no. Entonces, fíjense, también se les da otros nombres. La tipo 1 se llama inmediata porque aparece minutos después de haber tenido el contacto con el antígeno que desencadena la reacción. La tipo 2 es llamada citotóxica porque hay muerte de células. La tipo 3 es la llamada por complejos inmunes, enfermedad por complejos inmunes. Y la tipo 4 es la llamada hipersensibilidad retardada porque en contraposición con las otras tres, esta ocurre luego de 24 horas de haberse tenido el contacto con el antígeno causante de la reacción. Entonces, en estas cuatro hipersensibilidades va a haber un antígeno que causa la respuesta exagerada o inadecuada del sistema inmunitario. Un antígeno y va a haber un elemento inmunitario, ya sabemos que son anticuerpos en las tres primeras y en la cuarta en una célula. El mecanismo está resumido aquí. Y si ustedes entienden el cuadro, ya se sabe la respuesta. Ahora vienen y se lo buscan de chuleta. Si ustedes saben el mecanismo efector, si entienden, ya ustedes el tema lo estudiaron. En la número 1, fíjense, se da el mecanismo efector, es la degranulación de células mastocíticas que generan inflamación. Los ejemplos clínicos de ese tipo de interacción están aquí. La tipo 1 son las llamadas alergias por todo el mundo, que son las reacciones alérgicas: rinitis, dermatitis, asma, alergia a alimentos, choque anafiláctico, todo lo que son las reacciones alérgicas. Pero para que uno hable de alergia, porque todo el mundo llama alergia a todo, tiene que demostrarse que hay de intermediario un anticuerpo IgE, y ya vamos a ver por qué. En la citotóxica hay muerte de células por complemento, por NK y por oxonización y fagocitosis. AHI es anemia hemolítica autoinmune. Citopenias es disminución de un número de un determinado tipo celular. Por complejos inmunes, el mecanismo efector es la activación de complementos por complejos antígeno-anticuerpos que se depositan en tejidos. Aquí están los ejemplos. Les es lupus eritematoso sistémico, la enfermedad autoinmune que se toma como prototipo de lo que es la autoinmunidad. Las retardadas son células. Entonces, ¿cuál es el mecanismo efector? La liberación de citocinas por estas células de CD4-TH1. Son las que causan una respuesta inflamatoria en esas reacciones mediadas por células. Aquí el principal es el TCD4-TH1, pero en algunas reacciones puede haber cierta participación también de TCD8 que matan a las células que están o que muestran el antígeno responsable de esa hipersensibilidad retardada. Entonces vamos a comenzar con la número 1. Lo que tienen que fijarse es en el mecanismo que produce la respuesta. ¿En qué mecanismo produce esa respuesta? En el caso de la hipersensibilidad de tipo 1, fíjense, es una respuesta exagerada del sistema inmunitario presente en individuos predispuestos genéticamente frente a diferentes antígenos externos. Una respuesta exagerada que un individuo da ante un antígeno a moléculas externas que generalmente, allí no lo dice o lo dirá en algún parte, generalmente, aquí sí lo dice, ante antígenos ambientales muchas veces inofensivos, o antígenos que normalmente en la población general no producen respuesta inmunitaria, pero en esos individuos sí, y por eso esos individuos se llaman atópicos. Atópicos son los individuos que tienen una predisposición genética a desarrollar alergias. Y alergeno o alérgeno se llama aquellas sustancias que son capaces de inducir una respuesta alérgica en un individuo, como dije, que está ya susceptible genéticamente. Entonces, los componentes que intervienen en esta reacción son el alergeno, que es el antígeno causante de la respuesta alérgica, los anticuerpos de clase IgE y los mastocitos y basófilos, que son las células que están
¿Qué son los mastocitos? ¿Qué tienen los mastocitos? Gránulos que contienen mediadores inflamatorios. Entonces, la activación del mastocito que está causada por la IgE es lo que provoca la respuesta inflamatoria. Una alergia es una respuesta inflamatoria en un determinado tejido causada por un determinado alergeno o antígeno inductor de alergia. Eso es lo que... Profe, ¿cuál sería entonces la diferencia entre una hipersensibilidad y una intolerancia? En la intolerancia no hay mediación de anticuerpos IgE. Puede ser un déficit enzimático, por ejemplo, pero para que uno hable de alergia tiene que demostrarse la presencia de anticuerpos IgE en ese paciente. Y por supuesto, eso se mide, eso se determina. La IgE es un anticuerpo que está siempre en muy baja concentración. Solamente ella aumenta en los casos, fisiológicamente en los casos de, ¿en dónde? Acaban de ver la clase. Donde hay aumentos de anticuerpos IgE como una respuesta fisiológica. ¿En la? Ah. ¿Y quién es Adolfo? No, Adolfo no, el otro. Ay, Dios mío, ¿cómo se llama? Andrés. Ay, fue el único que me sacó Arreglo soy uno yo, en el muchacho. de célula. Diga el nombre, diga el nombre. De los que son buenos aquí. Bueno. Humberto. ¡Ay! ¿Humberto qué? Ah, tú, no lo conocía de cara, pero le dije, este muchacho salió bien. O sea, Está llorando porque salió mal, abrachento. Siempre queda no, pero de verdad que el único que sacó uno, el punto completo en el quiz de célula fue. Ajá, felicitaciones. Ajá. Ajá, entonces la respuesta de anticuerpos IgE se da siempre que hay una parasitosis por el pintos. Esa era la respuesta. Súper fácil. Y entonces nada más se eleva en el caso de parasitosis y en el caso de alergias. Ajá. Entonces vamos a ver la imagen para... Fíjense, esta es la secuencia de eventos, lo que pasa es que ustedes desde allá no verán nada bien. Pero vamos a ver, ¿qué pasa cuando se desarrolla una reacción alérgica? Lo primero es el ingreso del alergeno, que entra generalmente por un epitelio, por supuesto, o el epitelio mucoso o el epitelio cutáneo. Entonces lo primero es el ingreso del alergeno. Si esta es la superficie epitelial, aquí dice epitelio mucoso, este es el alergeno. Aquí ponen de ejemplo un grano de polen. Pero imagínense ustedes cualquier antígeno causante de alergia ingresando por un epitelio. ¿Qué va a pasar con este alergeno en esa persona? Esa molécula va a ser tomada por las células presentadoras de antígeno, las células dendríticas o los macrófagos tisulares que estén habitando en el tejido por donde él ingresa. Y va, por supuesto, a ser presentado a un linfocito TCD4 virgen, un linfocito TCD4 en reposo. Presentan el alergeno. ¿Dónde ocurre esto? Esto está pintado aquí, pero aquí no ocurre en el ganglio regional. Ajá, el ganglio más cercano al sitio donde, o en el órgano linfoide secundario cercano. Ajá. Pero para la imagen está sucediendo aquí. Ajá. Presenta la célula dendrítica el alergeno al linfocito TCD4. ¿Qué pasa cuando estos linfocitos en los individuos predispuestos reconocen ese antígeno? Esta célula se diferencia hacia célula TH2. Hacia célula TH2 y comienza a producir citocinas del patrón TH2, que son ¿cuáles? La IL4, la IL5, la IL13, principalmente. Entonces, esta célula TH2
estimula a la célula B, por supuesto que tiene que ser específica también para los epítopes que presente ese alergeno, estimula a la célula B principalmente a través de la IL-4 y la hace diferenciarse a célula efectora, a célula plasmática, pero que hace un cambio de isotipo de IgM a IgE. Recuerden que siempre se comienza a producir IgM, pero en este caso, esta interleucina favorece la diferenciación de la célula, del linfocito B hacia célula plasmática, el cambio de isotipo a IgE. En vez de hacerlo a IgG, a IgA o a IgM, o sea, quedarse como IgM, como sucede en una persona normal, ella cambia de isotipo y se queda produciendo anticuerpos de clase IgE. Pero estas IgE son anticuerpos que tienen una propiedad citotrópica, eso quiere decir que tiene afinidad de unión a los receptores que para el FC épsilon existen en células mastocíticas. Y mastocitos hay en todos lados, por debajo de la piel, rodeando los pequeños vasos, por debajo de las mucosas. Entonces, esa IgE que está siendo producida por la célula plasmática que se diferenció de aquí de TH2, gracias a la estimulación de las células TH2, se fija al mastocito. Por el FC, deja el FAB expuesto al medio. Y aquí la IgE, de ser un anticuerpo que dura pocos días, aquí puede durar semanas, meses, adherida al mastocito. En este caso se dice que el mastocito está sensibilizado. Cuando ya ocurre esta respuesta, el individuo está sentenciado a padecer la reacción alérgica. Lo que pasa es que en este momento no ocurre nada. Tiene que volver a ingresar el alergeno para que entonces en la segunda exposición se fije a los extremos FAB del anticuerpo que está unido al mastocito. Y esta unión del alergeno con las IgE se habla, pero no vamos a entrar en detalle, de que tienen que ser, los alergenos generalmente son antígenos multivalentes, porque para que haya la activación del mastocito tiene que haber, vamos a decir, esto lo llaman entrecruzamiento de varias moléculas de IgE. Quiere decir que se están uniendo, en este caso, dos IgE a epítopes presentes en esa molécula de antígeno. Por supuesto, esos epítopes tienen que ser idénticos. Entonces, hay unión del alergeno a la IgE y esto genera señales intracelulares. El mastocito libera su contenido, se degranula, libera el contenido de los gránulos al espacio extracelular. Entonces, aquí, ¿qué libera el mastocito? Si se acuerdan de ya de la clase de inflamación, una cosa que se llama aminas vasoactivas, que están representadas por la histamina, la prostaglandina, y comienza a sintetizar lo que dice aquí, mediadores lipídicos a partir de lípidos de la membrana, prostaglandinas y leucotrienes. Estos se liberan poco tiempo, segundos y minutos después del contacto con el alergeno, de los contactos sucesivos. Esto es lo que va a generar la respuesta inmediata, por eso se llama hipersensibilidad inmediata, porque se presenta en minutos. Ahora, unas horitas después, también se sintetizan citocinas inflamatorias, y esto es lo que alarga o prolonga en el tiempo la reacción alérgica. Entonces, fíjense aquí que ¿cuál es el mecanismo causante de la reacción? La liberación de mediadores inflamatorios a partir de mastocito. ¿Y quién produce esta degranulación? ¿Quién la estimula? Los anticuerpos IgE, dirigidos de manera específica contra el alergeno que ingresó a ese individuo. Entonces, desde ya, apréndansela.
Tipo 1 de granulación de mastocitos. Repita. Tipo 1 de granulación. Para que no se me olvide. A soñar. La segunda, dale Daniela ahí. Ajá, bueno, entonces vamos a decir que en la cinética de la reacción se divide en 3 fases. La primera fase no hay síntomas, es la fase de sensibilización. Es el tiempo que transcurre entre el ingreso del alergeno, el reconocimiento y la presentación entre una célula dendrítica, la presentación al linfocito que se transforma de TCD4, TH0 hacia TH2, y este produce estas interleucinas que estimulan a la célula B a hacer un cambio de isotipo de IgM a IgE. IgE. El que no sepa decir en el examen que la alergia es producida por un IgE, 0,1. entonces esto es lo que ocurre en la fase de sensibilización, que los anticuerpos IgE, recuerden, se pegan al mastocito, por el FC. Ahí el individuo no tiene ningún síntoma. Los síntomas van a ocurrir después. Eso se llama fase de latencia. El individuo no tiene síntomas, pero tiene sus mastocitos sensibilizados. Cuando él se pone en contacto de nuevo con el mismo alergeno y ocurre la unión a los FAB de la IgE pegada al mastocito, ocurre la activación del mastocito, el mastocito se degranula. Libera los mediadores inflamatorios. Esta lámina contiene la misma que la anterior, otra imagen, y esos mediadores inflamatorios entonces son los causantes de los síntomas de la alergia. ¿Por qué? Porque va a haber vasodilatación, aumento de la permeabilidad capilar, salida de plasma, salida de células, quimiotaxis de neutrófilos, quimiotaxis de eosinófilos, porque la IL-5 atrae eosinófilos y los activa también. Contracción de la musculatura lisa, en bronquios, en intestino, dependiendo de dónde esté el ingreso del alergeno, pero es una respuesta inflamatoria. De ahí es que viene el aumento de la producción de moco. Ajá, dale la siguiente. Esta es lo que le decía, la IgE se encuentra en bajas concentraciones normalmente en suero, y cuando ella se produce, ella tiende a fijarse a los receptores FC en mastocito y en basófilo. Las dos células tienen receptores FC epsilon. Recuerden que de los mediadores hay almacenados y neoformados. Almacenados son los primarios, los que están en los gránulos. En la lámina siguiente los van a volver a ver, y los neoformados son los leucotrienos y la prostaglandina y las citocinas, por supuesto. Pero los que se liberan en segundos, luego del segundo contacto, en segundos se liberan los que están contenidos en los gránulos y están representados por la histamina, la principal. En minutos se liberan entonces los que se sintetizan a partir de fosfolípidos de la membrana celular, y ya horas después se secretan las citocinas inflamatorias. Y el 13 TNF alfa, factor quimiotáctico para monocito, la 4 y la 5 continúan perpetuando el ciclo de diferenciación a IgG. Dale la siguiente. Estos son los mediadores que ya se los dijimos, pero aquí está el efecto de cada mediador. En conjunto lo que van a provocar es una respuesta inflamatoria en el tejido. Si se está en aparato respiratorio, puede haber broncoconstricción. Si se está en aparato digestivo, hipermotilidad intestinal. De manera entonces que la sintomatología, dale la siguiente, va a depender de dónde está ocurriendo la reacción. Y eso puede ir desde una reacción local que afecta a un determinado tejido u órgano, hasta una reacción generalizada o sistémica, que es el choque anafiláctico, que ya es una situación grave, una situación que hay que atender con una urgencia, porque si no el individuo puede morir de la reacción alérgica.
Pero toda esa gravedad, desde una reacción local hasta una reacción anafiláctica, eso va a depender de muchas cosas. Primero, de la susceptibilidad genética que el individuo tenga, del grado de sensibilización que tenga, cuántas veces se ha expuesto a ese alergeno, de la cantidad de antígenos que inhale, que ingiera o que reciba, y por supuesto de la vía y de la ruta de entrada. Eso va a favorecer si se va hacia una reacción local, a determinar, perdón, hacia una reacción local o hacia una reacción generalizada. Dale la siguiente. Y aquí lo que ustedes tienen que aprender es el mecanismo de producción. Ustedes no tienen que aprenderse aquí el tratamiento de la alergia ni de choque anafiláctico. Tienen que entender el mecanismo básico que está produciendo esa reacción. Ay, Dios mío, no se borró. Se ha movido. Está movido. Los signos clínicos entonces en el paciente van a depender de por dónde ingresó el alergeno, y eso les puede llevar a ustedes a hacer el diagnóstico de qué alergeno está ocasionando la reacción. Fíjense, si es un antígeno ingerido, va a haber diarrea, cólicos, porque acuérdense que va a haber contractura de la musculatura lisa. Entonces, si es ingerido, va a haber hipermotilidad intestinal, vómitos. Si es un antígeno inhalado, inflamación en tracto respiratorio superior, puede haber dificultad para respirar, estornudos, tos, moco. Si es un aerosol, va a haber afectación entonces también de la mucosa ocular, conjuntivitis, lagrimeo, se me ve mucho eso. Si es a nivel de piel, va a haber una dermatitis local, va a haber enrojecimiento, que es eritema, va a haber aumento de volumen, edema cutáneo, picazón, urticaria, porque los mismos mediadores producen, irritan las terminales nerviosas, y de ahí el prurito o picazón. Si es un antígeno inyectado, ya hace más riesgo de anafilaxia generalizada, dependiendo del antígeno del cual ingrese. Y esta anafilaxia generalizada está representada por dos síntomas principales, por supuesto va a haber otros, que es la dificultad respiratoria y una caída brusca de la tensión arterial, porque la vasodilatación va a ser general, va a ser a nivel sistémico, y por eso entonces es que es potencialmente mortal. En los animales se presentan generalmente lo más comunes: alergia a las comidas, a antígenos inhalados, a vacunas, pero no a la vacuna, al antígeno, sino a los componentes que se utilizan en la preparación de la vacuna, a medicamentos. En ellos las reacciones alérgicas más comunes son la dermatitis atópica y la hipersensibilidad alimentaria. Dale la siguiente. Y esto es lo traje aquí para recordarles que esa misma respuesta de anticuerpos IgE, atracción de neutrófilos, de eosinófilos, de granulación de mastocitos, es la que se da contra un parásito. En este caso, este es el epitelio, este es un nematode, un parásito del mito adherido a ese epitelio intestinal. Y aquí está un eosinófilo uniéndose a los FC de la IgE para degranular su contenido sobre la cutícula del parásito y de esa manera destruirlo. Esto lo debieron haber visto en la clase pasada como parte de la respuesta antiparasitaria. Es muy diferente la respuesta contra parásitos helmintos que contra parásitos protozoarios. Contra helmintos es que se genera esta respuesta que es similar a una alergia. Dale la siguiente. Vamos para la segunda. Citotóxica. La segunda es la llamada citotóxica. Está mediada por anticuerpos, pero en este caso IgG o IgM. Principalmente IgG. ¿Qué pasa? Que va a haber producción de anticuerpos contra antígenos extraños o alterados que están presentes en una célula. Por eso se llama citotóxica. Porque el antígeno ya no entra libre, ya no entra soluble. El antígeno responsable de la respuesta de hipersensibilidad está localizado sobre una célula. Puede ser una célula propia, puede ser una célula extraña, pero que está presente en el organismo en ese momento. Entonces, producción de anticuerpos
que van a unirse a moléculas antigénicas presentes sobre una célula y que van a provocar la destrucción de esa célula por mecanismos inmunitarios que pueden provocar los anticuerpos. Activación de complemento, oxonización y entonces facilitar la fagocitosis por las moléculas, por las células que tienen el receptor para FC y el mecanismo que lleva a cabo la NK, que es la citotoxicidad natural mediada por anticuerpos, citotoxicidad dependiente de anticuerpos, la ADCC. Entonces, estos tres mecanismos principales son los que llevan a la destrucción de esta célula blanca. Entonces, ese sería el mecanismo. Destrucción de células por anticuerpos. Complemento, fagocitos y NK. Acuérdense que el complemento tiene varios efectos. El complemento desencadena inflamación. El complemento puede oxonizar también con C3P y puede lisar la célula por la vía, en este caso, clásica. Por la vía clásica. Ustedes van a tener que repasar todo el segundo bloque para el examen. Para el examen tercero. Mejor estudiense el segundo y no se estudian el tercero. Ajá. Dale la siguiente. ¿En qué casos clínicos se presenta esta reacción? Lo que tenemos allá. Las reacciones transfusionales. Es el primer ejemplo clínico de reacción de hipersensibilidad de tipo 2. En ese caso, los anticuerpos presentes en el individuo que recibe van a unirse a los glóbulos rojos, si los reconoce como extraño. Este sería un caso de reacción transfusional incompatible, por supuesto, en donde el receptor tiene anticuerpos dirigidos contra antígenos presentes en los glóbulos rojos del donante o donador. Al haber la unión del anticuerpo con el antígeno, va a haber activación de complemento, de la GNK y de la oxonización y la consiguiente fagocitosis. Destrucción de los glóbulos rojos por lisis, por complemento y por ese mecanismo que acabamos de ver. Y es uno de los ejemplos. El segundo ejemplo, la enfermedad hemolítica del recién nacido, o eritroblastosis fetal o isoeritrolisis neonatal. El primer nombre en humanos, el segundo nombre en animales. En este caso, también se da por incompatibilidad de sanguínea. Hay destrucción de glóbulos rojos de los hijos. La diferencia está en que en dónde ocurre la destrucción. Por ejemplo, en los animales, como generalmente no hay paso de anticuerpos a través de la placenta, generalmente la enfermedad hemolítica del recién nacido inicia cuando el hijo comienza la lactancia materna, porque los anticuerpos que la madre pueda tener contra los glóbulos rojos del feto pasan por leche y son absorbidos, son absorbidos por el hijo y hay una reacción. En el caso del humano, se da con el grupo sanguíneo RH. Cuando una madre es RH negativa y tiene hijos RH positivos, cuando pasan glóbulos rojos fetales hacia el final del embarazo, ya pueden pasar glóbulos rojos fetales, sobre todo cuando ahí comienza el desprendimiento de la placenta cerca de la fecha del parto, de la hora del parto, puede haber paso de glóbulos fetales a la circulación materna. La madre ve esos glóbulos rojos con RH, los reconoce como extraños y fabrica anticuerpos contra ellos. En el primer embarazo no pasa nada, porque acuérdense que uno comienza a producir IgM, la IgM no es capaz de atravesar placenta, aunque según ustedes en el examen, algunos sí atraviesan placenta. La IgM no atraviesa placenta porque es muy grande. Entonces, en el primer embarazo no suele ocurrir nada. Recuérdense que la
la producción de anticuerpos lleva varios días. El individuo nace normal. El problema son los embarazos subsiguientes, cuando lóbulos fetales, si vuelve a tener un hijo RH positivo, los anticuerpos IgG maternos sí atraviesan placenta. Entonces esos anticuerpos destruyen los glóbulos rojos fetales y por supuesto es una condición bastante grave. Pero ocurre entonces, en este caso son ejemplos de hipersensibilidad de tipo 2. Destrucción de células, son células normales, pero que tienen antígenos que el sistema reconoce como extraños o están alterados. Pues son epítopes alterados, como vamos a ver. Por supuesto, esto aquí se resuelve con la administración de anticuerpos neutralizantes a la madre en el primer embarazo para prevenir la sensibilización. Cuando uno lo que tiene es, igual que en las transfusiones, uno lo que tiene es que prevenir que el individuo se sensibilice, porque si no le va a quedar memoria de por vida. Hay que evitar la sensibilización. Y por eso es que a las madres RH negativas, si alguna de ustedes es RH negativa, y le colocan ese antisuero que contiene IgG anti-RH para que se unan a los RH de los glóbulos rojos fetales que puedan pasar a la circulación materna. De esa manera ellas no se sensibilizan. Otros ejemplos son la anemia hemolítica autoinmune. Hay destrucción de glóbulos rojos por mecanismos inmunitarios, pero sin causa aparente. Y la anemia hemolítica inducida por medicamentos. También hay hemólisis de glóbulos rojos cuando se administran ciertos medicamentos, dale la siguiente, que tienen la particularidad de formar metabolitos. Y esto no es alergia, o sea, los fármacos los medicamentos tienen varios mecanismos de inducir respuestas de hipersensibilidad. Algunos son alergias, pero otros son de esta clase, de tipo 2. Y sucede en que algunos medicamentos, en algunos individuos, generan metabolitos que se le pegan a las células. En este caso, esto es un glóbulo rojo y esta cosa que tiene pegada aquí, que parece una antena, es un metabolito de un medicamento que se le adhirió a la membrana del glóbulo rojo. Entonces, este glóbulo rojo propio, que normalmente, por supuesto, es reconocido como propio por el sistema inmunitario, al tener eso pegado, ya forma un epítope extraño, desconocido por el sistema inmunitario, lo que se llama un neoantígeno. Y el sistema inmunitario pasa entonces a responder contra él y genera anticuerpos que se le pegan al eritrocito en esos epítopes y son los glóbulos rojos destruidos por complemento, por fagocitosis o por células NK. Esto es el origen, puede dar origen a una anemia hemolítica si la célula afectada es el glóbulo rojo. Pero dependiendo de la célula, y por eso es que en la tabla inicial decía citopenias, porque puede generarse una trombocitopenia si las células afectadas son plaquetas, una neutropenia si son neutrófilos y así sucesivamente. Dependiendo de la célula que sea objeto o blanco de la reacción de hipersensibilidad citotóxica, se va a generar entonces la disminución del número celular. Dale la siguiente. Esa es la tipo 2. Destrucción de células por mecanismos inmunitarios. Transfusiones, enfermedad hemolítica, anemias hemolíticas. La tipo 3. La tipo 3 también es mediada por anticuerpos IgG e IgM. La destrucción tisular también es llevada a cabo prácticamente por el mismo mecanismo que la tipo 2, porque activan complementos, atraen células fagocíticas, la reacción inflamatoria. La diferencia está en que en este caso el antígeno, o sea, la reacción no va en contra del antígeno solo,
sino de un complejo antígeno-anticuerpo que se ha formado y que se ha depositado en un tejido o en un vaso sanguíneo. Nosotros normalmente estamos formando, ¿qué es un complejo antígeno-anticuerpo? Un complejo inmunitario, un complejo inmune. Son anticuerpos pegados a antígenos. Eso forma un complejo inmunitario. Un anticuerpo pegado a un antígeno. Nosotros normalmente los estamos formando todo el tiempo, pero nosotros tenemos mecanismos de eliminación de esos complejos inmunes que evitan que se acumulen en la circulación y que vayan a producir algún daño. Son eliminados normalmente por mecanismos que los llevan hasta órganos como el vaso, el hígado, que tienen macrófagos sinusoidales, macrófagos fijos. Ellos terminan siendo eliminados los complejos antígenos-anticuerpos. Pero ¿qué pasa? Por razones X, varias causas, los complejos inmunes a veces no se eliminan de manera eficiente porque haya un defecto en el mecanismo de eliminación, porque haya una producción exagerada y la producción sobrepasa el mecanismo de eliminación, que es lo que sucede en las enfermedades autoinmunes. Entonces, en este caso, cuando ya alcanzan niveles que sobrepasan a los mecanismos, vamos a decir, homeostáticos del huésped, dependiendo del tamaño, esos complejos tienden a depositarse y quedar atrapados en los pequeños vasos y en algunos tejidos. Eso va a depender de varias cosas. Y donde haya complejos inmunitarios depositados, va a haber una reacción inmunitaria contra ellos. Generalmente hay activación del complemento y atracción de neutrófilos. Se genera una respuesta inflamatoria en el tejido. Si yo tengo complejos inmunes, en este caso circulantes, pero por alguna razón, se depositaron en esta estructura vascular, en ese vaso. La presencia de este complejo aquí activa el sistema complemento y atrae neutrófilos. Los neutrófilos, dale la siguiente, un momentico. ¿Qué hace un neutrófilo normalmente? Que él se une al extremo FC del anticuerpo o al C3b del complemento, dependiendo de la auxonina, y endocita, ¿verdad? Endocita el complejo antígeno-anticuerpo. Es decir, el antígeno que está pegado al anticuerpo lo ingiere para destruirlo después en su interior. Pero un complejo inmunitario que esté pegado a un tejido, a un vaso, no lo puede, esto es muy grande, que no puede tragarse esto. Entonces lo que hace más bien es vaciar el contenido de los gránulos, eso se llama fagocitosis frustrada. No puede ingerir, pero entonces lo que hace es vacía los gránulos en las superficies de un vaso, sería en el endotelio o en el tejido donde esté, y va a producir entonces daño por las enzimas que él está liberando, las enzimas que están en los lisosomas. ¿Qué más tiene el neutrófilo? Adolfo, ¿qué más tiene el neutrófilo? Especies reactivas del oxígeno, radicales libres, que entonces terminan lesionando tejido del huésped. Eso. Dale el anterior. Entonces, esto es lo que ocurre normalmente y lo de abajo es lo que ocurre en una enfermedad por complejo inmunitario. Y hay muchísimas enfermedades, sobre todo las de origen autoinmune, que la sintomatología es más por el daño que la respuesta inmunitaria provoca en el tejido que por la misma enfermedad. O sea, la sintomatología es provocada por el daño de esos que provocan esos mecanismos inmunitarios. Entonces esta también la dividen en fases. La fase 1 es la formación de los complejos inmunes. Algunos dicen circulantes o in situ. In situ quiere decir que se formen en un determinado punto y ahí se quedaron. No circulan por el sistema, vamos a decir circulatorio. La fase 2 es el depósito de esos complejos en el tejido. Y la fase 3 ya entonces cuando ese depósito activa complemento y desencadena la reacción inflamatoria. Aquí está la secuencia. CI, esto es la abreviatura de complejo inmune, pero lo estoy estudiando. Los complejos inmunes activan complemento. C3 y C5A, recuérdense que son anafilatoxinas, se unen a los mastocitos que estén cercanos y provocan su degranulación.
La histamina liberada por los mastocitos aumenta la PV, que es la permeabilidad vascular en el tejido involucrado, vasodilatación y aumento de la permeabilidad capilar. C5A recluta neutrófilos, es quimiotáctico para neutrófilos. Los neutrófilos, entonces, como no se pueden tragar todo eso, liberan las enzimas de lisosomas y los mediadores que ellos sintetizan a partir del oxígeno molecular. Entonces, las manifestaciones de la enfermedad van a depender, por supuesto, del sitio donde se depositen los complejos inmunitarios. Dale la siguiente, ¿por dónde vamos aquí? Bueno, ya esto se los había dicho. Ahora, ¿por qué se depositan los complejos inmunes? Eso va a depender de varios factores. Del tamaño que tengan los complejos, de la carga eléctrica, de la rapidez con la que se producen, si se producen con más rapidez de la tasa de eliminación fisiológica, vamos a decir, y de factores hemodinámicos que existen en ciertos puntos del organismo, porque no siempre se depositan. Tienen que haber ciertas condiciones para que ellos se depositen. Aquí hay un complejo inmune soluble. Estos complejos inmunes normalmente, ¿cómo se eliminan ellos normalmente? Ellos activan complemento, pero son oxonizados por complemento, C3b del complemento, y los eritrocitos tienen un receptor que se llama CR1, receptor tipo 1, que une C3b del complemento. Yo no le voy a preguntar esto en el examen. Pero ¿qué pasa? Los complejos inmunes que normalmente nosotros estamos formando durante una respuesta, ellos se van a eliminar porque viajan a través del organismo pegados a los eritrocitos y a otras células. Pero aquí los eritrocitos son los más importantes por la concentración. Entonces los eritrocitos, cuando pasen por los sinusoides, los fagocitos de esos órganos, hígado y vaso principalmente, van a ser eliminados. El glóbulo rojo sigue su circulación, no sufre ningún daño, solamente se queda atrapado aquí el complejo inmune, gracias a que estos fagocitos lo pellizcan uniéndose a las oxoninas que él tiene del complemento. Este es el mecanismo de eliminación normal. Dale la siguiente. Pero dependiendo del tamaño que esos complejos tengan, y como dice allí, principalmente de factores hemodinámicos, ellos tienden a depositarse en ciertos puntos. ¿Cuáles son esos puntos? ¿Dónde se favorece el depósito de complejos inmunes? En primer lugar, en aquellos sitios que tienen capilares con alta presión sanguínea. Y esto ocurre en aquellos sitios donde hay órganos que necesitan hacer filtración o ultrafiltración de plasma. ¿Dónde ocurre eso? En el glomérulo renal, para formar la orina. Entonces muchos complejos inmunes quedan atrapados en el glomérulo renal, a nivel del sistema nervioso central, en lo que se llaman los plexos coroideos, que son los que están en los ventrículos para formar el líquido cefalorraquídeo, en la sinovial de articulaciones, también donde se produce el líquido sinovial, ahí también pueden quedarse atrapados en la membrana sinovial, incluso en el globo ocular. En el globo ocular es una estructura que es el cuerpo ciliar, que ahí también hay un ultrafiltrado para formar el humor acuoso. Ahí también pueden quedarse atrapados complejos inmunes. Y donde queden atrapados van a generar una respuesta inflamatoria, dependiendo del tamaño. Pueden quedarse en uno o en otro de esos sitios. Y el segundo sitio donde ellos tienen, primero así, donde hay capacidad de filtración. Y el otro es las bifurcaciones de los vasos. Estas bifurcaciones de las arterias generan turbulencias, que ahí también eso puede favorecer a que complejos inmunes se queden pegados allí en el endotelio vascular, en esas paredes. Dale la siguiente. Entonces, donde haya complejos inmunes, va a haber respuesta inflamatoria. Si es en articulación, va a haber una artritis. Si es en el riñón, va a haber una glomerulonefritis. Y así. Ajá.
o varias al mismo tiempo si hay una reacción generalizada, porque en esta tipo 3 también se han descrito dos tipos de reacción, una local y una sistémica. Acuérdense que la sistémica es la generalizada. La local se describió, vamos a decir, no se descubrió. Se descubrió o se describió experimentalmente. Se llama reacción de Arthur, la que se describe como prototipo, como modelo prototipo de hipersensibilidad de tipo 3 local. La descubrió un científico de apellido Artus, y por eso se llama reacción de Artus, y ocurre cuando se inyecta de manera subcutánea un antígeno contra el cual un individuo ya está sensibilizado. Si ese individuo ya produjo una respuesta de anticuerpos previamente contra ese antígeno, y hay esos anticuerpos en grandes cantidades, cuando el antígeno se le inyecta a nivel subcutáneo, se genera una reacción inflamatoria por la atracción de células inflamatorias